libros, todos en los libros, todo, todo, todos en los libros, todos en los libros, todos en los libros, todo. Buenas noches. Comienza Negro sobre Blanco. Por una vez seré lacónico. Las presentaciones casi siempre están de más, pero en esta ocasión presentar a mi único interlocutor equivaldría a caer en el ridículo del pleonasmo. Vamos a hablar con Antonio Gala de su última, muy reciente novela, El imposible olvido Planeta, y de cuanto el repaso de su novela nos vaya sugiriendo. Antonio, este de la contraportada eres tú ahora. Y en cambio este chico guapo que aparece no en la contraportada, sino en la portada de tu novela, ¿quién es? Pues es un chico anónimo y hermoso, como toda hermosura debía ser. Lo que habría pensar que así más o menos eras tú de joven, hay cierto parecido. Yo al menos cuando cogí el libro, cuando empuñé el libro, dije, este es Antonio de joven. Te lo agradezco mucho, pero si yo hubiera tenido esa cara me hubiera dedicado a otra cosa. Antonio, con la mano en el corazón, ¿qué y cuánto hay de autobiográfico en esta novela? Supongo que lo vas a negar, pero se percibe, o yo he percibido en ella, cierto regusto de amores de juventud, de amores imposibles, de amores utópicos, de amores perdidos. Bueno, todo el mundo tiene ese tipo de amores alguna vez en la vida, pero yo creo que por primera vez en mi vida me habría gustado que esta novela fuese autobiográfica, porque los privilegios que tiene Gaspar Barahona me hubiera gustado tenerlos a mí. Bueno, pero creo que la autobiografía es algo que entendemos de una manera muy pequeña. Porque autobiografía no es solo lo que yo haya podido vivir, es lo que he visto vivir a los demás, lo que he leído, lo que he fantaseado, lo que imaginé, lo que sentí no haber vivido, lo que imaginé que alguien pudo vivir a mi lado, los sentimientos defraudados, los que no se han cumplido. Todo eso es autobiográfico y en ese sentido casi todas las novelas lo son. Hombre, aquí hay elementos claramente autobiográficos. El protagonista, Gaspar Barahona, o uno de los dos protagonistas, estudia Derecho, tú estudiaste, entre otras cosas, Derecho. Granada, Málaga son los escenarios en los que transcurre la novela. Incluso aparece Alaurín, ¿no? Aparece Alaurín y Coín, es decir, aparece prácticamente la Baltasara, sí. Sí. Es tu escenario vital, ¿no? Sí, eso es verdad, esos son homenajes cordiales que he querido rendir. Pero vamos, de lo trascendente en la novela, me habría gustado que fuese autobiográfica porque me había gustado tener esa experiencia. En la novela, aunque de esto hablaremos seguramente algo más luego, no solo hay este regusto de amores perdidos que yo he mencionado, hay también un peor regusto de amores frustrados. Por ejemplo, la familia. La visión que tú das de la familia es una visión muy negativa, muy dura. Sí. Los hijos, la relación con los hijos, los dos hijos que tiene el protagonista, bueno, uno es drogadicto, termina como termina, la niña resulta que es lesbiana, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es una visión desagradable de la familia, pero me parece que es muy exacta. La familia ha evolucionado muchísimo, la familia parental, aquella, no ya me refiero a la antigua, en que se formaba casi un clan numerosísimo, en que los abuelos participaban con los nietos y les enseñaban a vivir. Ahora mismo no, ahora mismo los abuelos sobran, los nietos quieren la habitación del abuelo porque quieren una cierta independencia, es decir, que no, la familia esa, la antigua, la que nosotros apenas hemos conocido, yo no la he conocido, esa por supuesto no existe, pero la familia unida, rezando el rosario y viendo la televisión, eso tampoco existe en ese momento. Por lo menos en la experiencia de Gaspar Barahona no existe y él, bueno, lo acepta resignadamente sin darse cuenta de que se ha arruinado a la familia a su alrededor y que lo que quedan son escombros. La prueba de que él no se da mucha cuenta, y es muy representativo eso, es que de repente la mujer le dice que se quiere separar y comenta, y me lo dijo con el mismo tono que me habría dicho que mañana era viernes. Es decir, que él no se da cuenta. Bueno, él está muy prendido, él está muy enganchado, ¿no? Yo en la relación con los hijos de la novela aprecio dos matices contrapuestos o quizá dos matices complementarios. Por una parte, parece como si en el protagonista, y quizá en ti mismo, Antonio, hubiese como una nostalgia, como una melancolía de los hijos que no has tenido. Pero al mismo tiempo parece como si pusieras las manos por delante, te curaras en salud y dijeras, bueno, más vale no haber tenido hijos porque si hubiese tenido hijos habría pasado todo esto que pasa aquí. Yo supongo que sí. Yo he dicho que si yo hubiera tenido un hijo, uno solo, porque normalmente no se piensa en más de un hijo.
Si yo hubiera tenido un hijo, habrían sucedido dos cosas. Primero, que si me llega a decir que quería ser escritor, lo hubiera estrangulado. Y de sobrevivir al estrangulamiento, lo hubiera puesto a estudiar todas las carreras que yo he estudiado, porque me parece que se amuebla la cabeza bien, y aunque parece que no sirven para nada, sirven para algo, esos estudios disciplinados. Y en segundo lugar, me parece que mi hijo se hubiera hecho drogadicto enseguida. Porque un padre, cuando tiene cierta importancia, pesa tanto sobre el hijo se muscula luchando contra el padre, se fortalece en ese frontón que es el padre. Yo creo que la delincuencia juvenil no tiene otro sentido que ese, ante el padre que desaparece, ante el padre que no está, ante el padre que no va por casa, pues se tiene que buscar otro frontón que ya es la sociedad y se lucha contra la sociedad. A mí me parece que es difícil lo de tener hijos, es una cosa tremendamente grave, muy irresponsable, y que creo que la gente no se debe amargar con ello. Debe simplemente poner toda la buena voluntad que quiera, toda la buena voluntad que pueda en el asador, procurando que los hijos sean lo más normales posibles, lo más suyos posibles, lo más consecuentes posibles, y luego retirarse, que suceda lo que quiera. Antonio, El imposible olvido es otra vuelta de tuerca en un ciclo narrativo el que forman todas tus novelas, incluso el manuscrito carmesí, dedicado a la pasión. Yo te pregunto si estás de acuerdo en lo uno y en lo otro, en que sí es una nueva vuelta de tuerca, y en que si todas tus novelas forman parte de ese ciclo cuyo punto de ignición, cuyo fuego central sería, aunque luego cambia el ropaje de la trama, de la época, del escenario, del estilo, de los personajes, pero es siempre la pasión, ¿no? Sí, pero hay una cosa que las une más, me parece, que es la salida del jardín. Alguien que se encuentra confortable en un sitio se anonada y debe salir de ese jardín. Un jardín que en el caso del manuscrito carmesí es un jardín real, es el jardín de la Alhambra, y además es necesario reconocer que Boabdil sale a patadas del jardín, pero sale y acaba por ser de verdad Boabdil en Fez. En la Pasión turca ella está confortablemente instalada en Huesca con un marido cariñoso, no muy apasionado, pero cariñoso, y se tiene que ir a buscar a Estambul, en un ambiente absolutamente sórdido y completamente diferente de cultura, de religión, de apasionamiento y de forma de expresión. Entonces, más allá del jardín es que se va más allá del jardín, vamos, y se encuentra sentada en la puerta del jardín para realizarse y ser de verdad libre. La regla de tres, los chicos canarios se tienen que ir de la isla para realizarse y concretarse y vincularse a una tercera persona. En la última, las afueras de Dios, la monja se tiene que salir de ese jardín monótono y aburrido, pero confortable hasta cierto punto del convento, e ir a buscarse a sí misma fuera de él. Y aquí se tiene que salir ya absolutamente de todo. Se tiene que salir hasta de la tierra para conseguir ese yo que tiene el doble camino de buscarse, de minuciosamente reconocerse, tratarse, consagrarse, hasta llegar al yo, que viene de quién soy, dónde voy, a dónde me dirijo, y luego el retorno de la alcachofa al que le quitan las hojas y solo le dejan el corazón para fundirse en la comunidad casi nirvánica de la perfección. Pero lo que tú dices de la pasión está ahí también, en todas las novelas está la pasión. Me parece que todos estamos invitados a la pasión. Lo que sucede es que nos solemos quedar en el umbral, porque nos da miedo ese arrebato de la pasión, esa quemadura, esa socarradura de la pasión, de la que uno vuelve como de una lucha, con los ojos brillantes si es que vuelve vivo, porque ha enterrado demasiados cadáveres y viene más comprensivo, más hecho, más totalizado. En ese sentido es verdad que lo que no sea pasión a mí me interesa relativamente solo. Bueno, yo te iba a preguntar, en parte, has contestado ya, ¿por qué te apasiona la pasión? Y te lo iba a preguntar porque yo te confieso que yo detesto las pasiones. Toda pasión me parece negativa, me parece patológica. Sabes que la estima de la pasión es algo característico del mundo occidental. En Oriente se propone justamente lo contrario, y tú aludes también a ello en el transcurso de la novela. Se propone el desapego, la autonomía sentimental e intelectual, la liberación frente a la tiranía de las ilusiones sensoriales y frente a la culpabilidad, otro espejuelo que de ello suele derivarse, ¿no? Sí. Yo te respeto extraordinariamente y me parece que la pasión puede ser destructiva, pero puede ser destructiva desde un punto de vista no solo oriental, sino occidental. Pero la pasión es la exaltación de la individualidad. En esa novela hay una especie de cohabitación
entre lo oriental y lo occidental que me parece que desconcierta al protagonista Barahona, ¿no? Al otro protagonista, que es muy difícil de desconcertar. ¿Vas a leer algo? Sí, voy a leer, ¿no? En fin, a propósito de esto, en la página 300 de la novela, cuando Gaspar Barahona está ya en el despeñadero, hacia abajo, reflexionando en una especie de monólogo interior, dice, se da cuenta de que el triunfo está en la habilidad de que la vida pase sin notarla, no en satisfacer los deseos, sino en no tenerlos. Claro. Eso es Pero eso es el desapego budista. Sí, es el desapego oriental, absolutamente, pero al que se llega después de una trabajosa jornada llena de fatigas, porque nosotros no hemos nacido allí. Tú eres un hombre muy viajado, pero quien ha vivido aquí y quien ha vivido, no es que no haya salido de Córdoba, por ejemplo, pero quien ha vivido en Occidente, en todo el Occidente es avaro. El Occidente es ansioso de posesiones y de conseguir ideales y de salvar metas y de llegar el primero, si puede ser, y eso es terrible. Yo he dicho mundo occidental, pero quizá Antonio debería haber dicho mundo judeocristiano y también islámico, o monoteísmo, o mundo generado por las religiones del libro. Ese es tu mundo, ¿no? Entre lo moro y lo cristiano. Claro, eso yo lo creo así. Yo creo así, ese es mi mundo. Pero es un mundo que está fascinado por lo oriental y cada vez más, ¿eh? Cada vez más, porque yo tengo demasiada edad para mi edad y cada vez me siento más unido con los chicos jóvenes que están mirando a Oriente cada vez con más frecuencia y con más intensidad. Bueno, hablando de Oriente, en fin, tú hablas de Jesús, hablas de Zaratustra, hablas de Mahoma, hablas de Lao Tse, hablas de Buda, y presentas un poco, o por lo menos el personaje de Minaya, que es el coprotagonista, dice, hablando de estos personajes, sus lenguajes siempre fueron poéticos y parabólicos, como los que emplearon algo más tarde Jesús y después Mahoma. Sin embargo, la zona en sombra del hombre prostituyó todas sus enseñanzas. Hizo de sus doctrinas cómodas ediciones de bolsillo para apropiárselas y beneficiarse, etcétera, etcétera. Pero yo te quería arguir, Antonio, que esto que sin duda alguna vale para Jesús y vale para Mahoma, yo no estoy tan seguro de que valga también para Buda y para Lao Tse. Por ejemplo, nunca ha habido una guerra en nombre del budismo ni en nombre del taoísmo. En cambio, ha habido muchísimas guerras en nombre del islam, en nombre del cristianismo. Entre otras cosas, China no ha sido conquistadora, y eso es esencial. No ha tratado de imponer nada. Lo que ha tratado es de que no le impongan. Es una nación cerrada en ese sentido, clausurada en sí misma, cosa que me parece de bastante buen gusto. Pero desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista occidental, eso es absolutamente cierto. Eso es absolutamente cierto. Se ha entronizado el dinero y las parábolas, por ejemplo, el discurso de las bienaventuranzas de un enviado tan egregio como es Jesús, que además se le da el poder de haber sido abducido y se interpreta de otra manera el dogma de la encarnación. Ante un egregio enviado como Jesús, el discurso de las bienaventuranzas se ha transformado en un horror ininteligible. Entre otras cosas porque probablemente Jesús no trató de fundar una religión, trató de insinuar una forma de vida completamente diferente. Y al instalarse la religión encima de esa forma de vida, primero tritura la forma de vida y luego nos tritura a todos los demás porque no tiene sentido. Hay un paralelismo claro en el libro entre Minaya y Jesús, precisamente, ya que lo has sacado a reloj. Sí, quizá un poco. Pues hay escenas muy concretas. Quizá un poco, pero el ven y sígueme, cuando él desaparece después de la muerte del tanatorio. Sí, es una clara alusión a la desaparición del cuerpo de Jesús, ¿no? Sí, la inmolación para salvar al hijo del protagonista que lleva a cabo consigo mismo, ¿no? Todo eso lo acerca a Jesús mucho. Sí, lo acerca a todo personaje que verdaderamente sea un enviado, a todo personaje que sea longevo en un sentido noble y no de nuestras medidas, sino algo mayor que nosotros. Entonces, sí, porque lo que yo quería era que quedase suficientemente claro, aunque no clarísimo, que un ser superior y ajeno, es decir, no un ser implicado, nos juzga y se queda, por una parte, fascinado por una raza humana que hace la poesía, la música, el arte, que inventa el amor, esa arquitectura eterna y de cristal del amor sobre el pequeñísimo solar del sexo, y que sin embargo ve
las contradicciones del hombre, la agresividad, el horror, el imperativo absoluto del dinero, el dominio completo de la economía sobre todo cualquier tipo de cosas, lo taxativo y abismal que son las diferencias entre el hombre y la mujer, lo blanco y lo negro, lo rico y lo pobre, lo muerto y lo vivo, cuando todo eso es mucho más fluctuante, mucho menos rígido. Y por otra parte ve que, en efecto, quizá por sugerencias de algunos enviados se está avanzando muchísimo en tecnología y en ciencia, pero en lo mental y en lo moral se está retrocediendo. Se retrocede, se está buscando el superhombre a costa del hombre. Y el hombre que va con la lengua fuera detrás de las tecnologías. Yo soy uno, porque no sé cómo funciona esto, ni cómo es posible que alguien en su casa nos esté viendo un rato después de lo que nosotros estamos hablando aquí. Eso es tremendo para mí. Hay 12.000 cabezas que tienen la tecnología dentro de ellas, las demás las usan pero no las conocen. Mi salto tecnológico más grande ha sido pasar de la pluma estilográfica al rotulador y todavía tengo un cierto... Primero estoy exhausto porque ese salto me ha matado, pero tengo un complejo de adulterio porque mi verdadera mujer era la pluma y ahora convivo con el rotulador. Entonces me parece que todo progreso que no sea humano no es de verdad un progreso y que quizá el progreso tenga que regresar a recoger al hombre que se quedó en la cuneta porque ya no podía seguir más a la tecnología que le iba sirviendo cada vez de menos. Paréntesis, aquí estamos dos escritores que no utilizamos ordenador. Paco Umbral dice que el ordenador cambia el estilo. ¿Tú estás de acuerdo con él? Yo no he intentado, entonces, pero supongo que sí, porque es un esfuerzo tan grande el de adaptarse a algo y leer lo que escribes en una pantalla. Yo soy de atril como tú, que las vértebras cervicales se favorecen con ello, y soy naturalmente de que tú te aprietas la mano y sale la tinta con la que escribes. Yo siempre digo, como ponderación de Mozart, es que el tío se apretaba los dedos y le salía música, y como ponderación de Velázquez, es que se apretaba los dedos y salía pintura. Es decir, sale de ti la tinta. Yo, alguien que pueda escribir, por ejemplo, poesía en el ordenador, yo no creo en esa poesía no puede ser. Ya sabes que Saramago dijo que nadie derramará jamás una lágrima sobre un email. Vamos a hablar un poquito todavía de lo moro, luego nos iremos a lo cristiano, Antonio. Me ha extrañado en este librito, Medina Azahara, Sueño de Al-Ándalus, que es una antología de poemas dedicados a Medina Azahara, publicado por Cajasur. Me ha extrañado no ver tu nombre, tú no estás aquí, no está tu famoso soneto sobre Medina Azahara. Ya, a lo mejor han considerado que se sabía ya tanto el soneto que no lo han querido publicar más. Pero sí es un bonito soneto, lo puedo decir porque ya lo veo tan lejano que casi no lo veo mío. Tengo aquí un libro, Al-Ándalus contra España, la forja del mito, publicado por un arabista, Serafín Fanjul, y publicado por Siglo XXI de España, en el cual, bueno, él viene prácticamente a negar la presencia de lo musulmán, de lo árabe, de lo andalusí en la cultura española. Incluso llega a decir que la teja árabe no es árabe, y se mete... Ni el nombre. Ni el nombre de teja. Eso ya no lo sé si el nombre no prefiere. En cualquier caso, se mete bastante contigo en cuanto representante de lo que él considera que es una especie de resurrección falsa de cartón piedra, literaria, neorromántica, de todo ese mundo de lo andalusí. Y si me lo permite, se mete sobre todo con el manuscrito carmesino, que es donde tú más has hablado de estas cosas, y dice lo siguiente, te voy a leer unas líneas. Dice, con su granada de los picapiedras, sería la granada que tú evocaste en el manuscrito carmesí, al abordar el contenido temático ideológico que discurre por una doble vía. 2 puntos. La falsificación histórica de Al-Ándalus a remolque de los gozosos ensueños de Gala y de nuestra Edad Media en general, y la exaltación de los andaluces, el ser andaluz, las esencias, subrayado, de Andalucía que trascienden a la historia, la sociedad tangible, el tiempo. Gala oficia de andaluz de profesión y por tanto a la Granada monocultural, monolingüe y de ninguna tolerancia religiosa del siglo XV la transmuta, eso sí, gozosamente, en el lugar común tan frecuentado en la actualidad del crisol de moros, judíos y cristianos, llegando a la estupenda declaración en boca de Boabdil: todos somos aquí andaluces, que es bastante, o un tipo y una raza andaluces que se diferencian de los magrebíes por una singular vivacidad de espíritu, una notable aptitud para aprender y una graciosa agilidad en sus miembros. Son frases tuyas. Lo de menos, añade, es que este último párrafo esté tomado de Ibn Khaldun. Lo grave es el confusionismo que cuela de Rondón en lectores de buena fe, induciéndoles a creer en la existencia de una conciencia andalucista en el Andalus, separada la noción
de pertenencia al mundo islámico y contrapuesta a los cristianos. Falacia impresentable donde las haya. ¿Qué le dirías a Perdóname, pero he perdido el hilo. No me ha interesado nada ese señor. Lo has leído mal para que pareciera peor. La cita es de Ibn Khaldun, es decir, que ya se pensaba en el siglo XIII. Y desde luego el señor este no sabe por dónde se anda, porque si Granada se parece a Toledo, no es por su situación geográfica, ni siquiera porque Toledo hubiera sido en una época de esplendor árabe, es por lo hebrea. De modo que no es solo una cultura, ni una monolingüe, ni nada de eso. Ese señor no sé de dónde será, pero debería dejar de ser. Es gallego, me parece. Pues ya ves tú, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué sabrán los gallegos de lo árabe? Antonio, estás ahora en plena promoción del libro. Vanidad de vanidades, ferias. Tengo aquí un recorte de prensa que pone en tu boca la frase: si sigue habiendo listas de ventas, no iré más a la feria del libro. Eso es verdad. ¿No estás un poco cansado de esta danza? Sí. Eso es verdad. Yo soy hombre de letras y no hombre de números. No estoy dispuesto a que las editoriales se peleen detrás de mí, empujándome o tirándome de la chaqueta para que me caiga. No, eso no. Si hay listas, yo no voy. ¿Pero no te parece sorprendente que los editores, además de que escribamos el libro, pretendan que les ayudemos a venderlo? No, como que es su les función. ayudemos, que lo vendamos. Y yo creo que eso forma parte de bueno, yo no me figuro a un José Manuel Lara haciendo la campaña de promoción de mi libro. Casi se lo agradezco. Es decir, que está organizado así. Y lo que sucede es que cuando éramos más jóvenes nos divertía. Tienes que reconocerlo. Nos divertía, nos hacía gracia ir por ciudades un poco feriantes, ¿no? Un poco transeúntes, un poco de la mesta, pero yo ya reconozco que tengo una edad provecta. No sé, a mí me divertía mucho también al principio. Claro. Nada en exceso, ahora me produce verdadero horror. Sí. Y a mí ahora, no tanto tratar con los periodistas, que siempre son gente que salvo que sean excepcionales, son siempre el mismo, porque siempre hacen las mismas preguntas. Y entonces tú miras y ves que no, que era una señora, que la de antes era un caballero. Pero lo de los viajes y todo eso, los viajes, yo que duermo tan mal, que echo de menos, que extraño, como se dice en Andalucía, que extraño tanto mi cama, y entonces mudar de hoteles magníficos por otra parte, pero claro que no son los tuyos, no son tu lecho, que ya es casi mortuorio el mío. ¿Tú crees que estamos realmente en un proceso de degradación de la literatura, tal y como señalan ahora todos los medios de información? Negros, plagios, famoseo, falsos prestigios, fanfarria mediática, desaparición del libro de fondo. Todo eso que lo estás diciendo muy bien, y es una enumeración que debes conservar y publicar en negro sobre blanco para que la gente lo pueda leer. Yo creo que es un salto de las revistas del corazón a las nuestras. Los Juan Palomos y todos estos a mí me dan mucho miedo, las María Sarmientos, todos esos seudónimos que a lo mejor son de un colectivo, que cuentan chismecillos de la República de las Letras, a mí me da mucho miedo. La fiera literaria a mí me da mucho miedo, porque son de gente resentida que cuenta lo que no tenemos por qué ser resentidos, por lo menos en literatura, nos pasan, nos dice. Yo ayer decía que tengo varios negros, yo vivo en una selva, Madrid es una selva, entonces con un lazo cojo un negro de cuando en cuando y me escribe las cosas, y yo estoy feliz en esta selva. No, y hay que decírselo así, que se vayan a tomar morcilla, estamos trabajando, que nos dejen trabajar. Y luego, es eso, los mismos que los de Luis Antonio, ese como se llame, no, David Antonio, esa gente que se casa y se descasa, eso de las revistas del corazón. Y cosas eso, las revistas del corazón. Entonces, nosotros no vivimos así. Tú eres un sinvergüenza que te has casado y descasado muchas veces, pero hasta ahora, que se sepa, no se ha publicado. Bueno, pero se publicará. Pero ese es el problema, Antonio, porque detrás de esta traslación del famoseo a la literatura, lo que hay es una tentativa de personalizar al autor. Ya lo importante no es el libro, sino que es el autor. Tú mismo, en este tipo de portada y contraportada que ya hemos enseñado a las cámaras, bueno, hay una personalización clarísima. La Editorial Planeta pretende vender, no porque el libro sea bueno, malo o regular, sino porque tú eres Antonio Gala. Y a mí eso me parece una profunda corrupción del sentido más profundo. No, a mí para las editoriales no me parece corrupción, porque ellas son un negocio. Entonces, verdaderamente, el negociante pudo vender sofás, pudo vender sillones y vende libros. Eso es algo de agradecer. Y los métodos que ellos utilizan, siempre que no sean dañinos para la salud y para la salud moral, pues son tolerables. Que a mí me pongan una foto en una contraportada y que tú puedas dudar que la portada también lo es, eso es muy agradable. Eso es muy grato.
Pero sí es verdad, inducen a confusión en el lector. Inducen la confusión y sobre todo es verdad lo que acabas de decir, que llega un momento en que lo importante es el nombre del autor más que el libro. Pero eso es lo que tenemos todos. Empezamos a tener seguidores más que lectores. Hay lectores que podrían apartar un libro y seguir siendo devotos de otro. En ese momento ya no. No olvides, el otro día a mí me han hecho, fíjate qué cosa más paradójica, el escritor más querido. Había 6, que eran pues Manolo Vázquez Montalbán, Usía, Umbral, Delibes, Arturo Pérez Reverte y yo. Yo quedé el último. 14.375.000 votos. ¿Tuviste? Sí, pero ¿de dónde sale? Más que Aznar. Pero ¿de dónde sale? De un país que precisamente esos días se daba la noticia de que el 40 y tantos % no ha comprado un libro en su vida y vagamente sabe lo que es un libro. Pero entonces, ¿por qué? Porque no es que nos lean, es que nos siguen. Nos siguen a través de un periódico, a través de la televisión, y nos conocen, nos reconocen. Y entonces sienten afecto por nosotros o sienten desafecto. Pero no porque nos lean. Es decir, el escritor ya ha pasado a no ser escritor. Ha pasado a ser una especie de testaferro o un perchero de los que se cuelgan determinados datos, determinadas ponderaciones, determinadas ilusiones. Entonces, un escritor que en ese momento empiece y sea guapo, se nos lleva de calle, no vendemos nada. Yo quiero que crean que yo soy este. Pero Antonio, eso es terrible. Tú habrás tenido, como he tenido yo 1000 veces, la sensación cuando estás firmando ejemplares en unos grandes almacenes, en una librería o en la feria, de que la persona que está comprando tu libro y pidiendo tu firma, lo único que va a leer de ese libro es la dedicatoria que le pongas. Sí, eso es curioso, eso es tremendo. Pero eso es así. Mira, el amor reviste, como es tan escaso el repertorio del ser humano, de vocabulario y de gestos, el amor llamamos a todo, fíjate en esa novela. Fíjate yo que haber escrito sobre el amor, toda mi vida escribiendo sobre el amor. El amor es lo que siente el pequeño, el adolescentillo, por una compañerita de curso. El amor es lo que siente la madre por el hijo por el padre, Dios por todos, todos por su Dios, que además cambia de nombre con cierta frecuencia. Tú por Troilo. Yo por Troilo, Troilo por mí, el amor filial, paternal, y luego la amplia gama de amores sexuales, ¿no? Todo es amor, todo es amor. Y también es amor lo que siente confundidamente, porque dice, ¿seré yo homosexual? No es amor homosexual lo que siente por Minaya, es el deslumbramiento, es lo que nosotros sentíamos, por ejemplo, por Ava Gardner, que te lo digo porque es lo que sienten ahora los lectores por nosotros. Sentíamos por Ava Gardner una cosa terrible, porque era un animal perfecto, y estábamos enamorados de Ava Gardner. Y luego resultaba que lo que acabábamos era tomando copas con ella, porque como nos convencíamos de que no era amor eso, que era otra cosa. Eso sienten por nosotros ahora los lectores, que ya no son lectores, sino son simplemente cohabitantes de la Tierra. Seguiremos hablando de todo esto después de la publicidad. Se favorecen con ello y soy naturalmente de que tú te aprietas la mano y sale la tinta con la que escribes. Yo siempre digo, como ponderación de Mozart, es que el tío se apretaba los dedos y le salía música, y como ponderación de Velázquez, es que se apretaba los dedos y salía pintura. Es decir, sale de ti la tinta. Yo, alguien que pueda escribir, por ejemplo, poesía en el ordenador, yo no creo en esa poesía no puede ser. Ya sabes que Saramago dijo que nadie derramará jamás una lágrima sobre un email. Vamos a hablar un poquito todavía de lo moro, luego nos iremos a lo cristiano, Antonio. Me ha extrañado en este librito, Medina Azahara, Sueño de Al-Ándalus, que es una antología de poemas dedicados a Medina Azahara, publicado por Cajasur. Me ha extrañado no ver tu nombre, tú no estás aquí, no está tu famoso soneto sobre Medina Azahara. Ya, a lo mejor han considerado que se sabía ya tanto el soneto que no lo han querido publicar más. Pero sí es un bonito soneto, lo puedo decir porque ya lo veo tan lejano que casi no lo veo mío. Tengo aquí un libro, Al-Ándalus contra España, la forja del mito, publicado por un arabista, Serafín Fanjul, y publicado por Siglo XXI de España, en el cual, bueno, él viene prácticamente a negar la presencia de lo musulmán, de lo árabe, de lo andalusí en la cultura española. Incluso llega a decir que la teja árabe no es árabe, y se mete... Ni el nombre. Ni el nombre de Teja. Eso ya no lo sé si el nombre no prefiere. En cualquier caso, se mete bastante contigo en cuanto representante de lo que él considera que es una especie de resurrección falsa de cartón piedra, literaria, neorromántica, de todo ese mundo de lo andalusí. Y si me lo permite, se mete sobre todo con el manuscrito carmesino, que es donde tú más has hablado de estas cosas, y dice lo siguiente, te voy a leer unas líneas. Dice, con su granada de los picapiedras, sería la granada que tú
evocaste en el manuscrito carmesí al abordar el contenido temático ideológico que discurre por una doble vía. 2 puntos. La falsificación histórica de Al-Ándalus a remolque de los gozosos ensueños de Gala y de nuestra Edad Media en general, y la exaltación de los andaluces, el ser andaluz, las esencias, subrayado, de Andalucía que trascienden a la historia, la sociedad tangible, el tiempo. Gala oficia de andaluz de profesión y por tanto a la Granada monocultural, monolingüe y de ninguna tolerancia religiosa del siglo XV la transmuta, eso sí, gozosamente, en el lugar común tan frecuentado en la actualidad del crisol de moros, judíos y cristianos, llegando a la estupenda declaración en boca de Boabdil: todos somos aquí andaluces, que es bastante, o un tipo y una raza andaluces que se diferencian de los magrebíes por una singular vivacidad de espíritu, una notable aptitud para aprender y una graciosa agilidad en sus miembros. Son frases tuyas. Lo de menos, añade, es que este último párrafo esté tomado de Ibn Khaldun. Lo grave es el confusionismo que cuela de Rondón en lectores de buena fe, induciéndoles a creer en... se mete sobre todo con el manuscrito carmesí, ¿no? Sí, que es donde tú más has hablado de estas cosas, y dice lo siguiente, te voy a leer unas líneas. Dice: con su granada de los picapiedras, sería la granada que tú evocaste en el manuscrito carmesí, al abordar el contenido temático ideológico que discurre por una doble vía. 2 puntos. La falsificación histórica de Al-Ándalus a remolque de los gozosos ensueños de Gala y de nuestra Edad Media en general, y la exaltación de los andaluces, el ser andaluz, las esencias, subrayado, de Andalucía que trascienden a la historia, la sociedad tangible, el tiempo. Gala oficia de andaluz de profesión y por tanto a la Granada monocultural, monolingüe y de ninguna tolerancia religiosa del siglo XV la transmuta, eso sí, gozosamente, en el lugar común tan frecuentado en la actualidad del crisol de moros, judíos y cristianos, llegando a la estupenda declaración en boca de Boabdil: todos somos aquí andaluces, que es bastante, o un tipo y una raza andaluces que se diferencian de los magrebíes por una singular vivacidad de espíritu, una notable aptitud para aprender y una graciosa agilidad en sus miembros. Son frases tuyas. Lo de menos, añade, es que este último párrafo esté tomado de Ibn Khaldun. Lo grave es el confusionismo que cuela de Rondón en lectores de buena fe, induciéndoles a creer en la existencia de una conciencia andalucista en el Andalus, separada la noción de pertenencia al mundo islámico y contrapuesta a los cristianos. Falacia impresentable donde las haya. ¿Qué le dirías a Juan? Perdóname, pero he perdido el hilo. No me ha interesado nada ese señor. Lo has leído mal para que pareciera peor. Fatal, para que pareciera peor. La cita es de Ibn Khaldun, es decir, que ya se pensaba en el siglo XIII. Y desde luego el señor este no sabe por dónde se anda, porque si Granada se parece a Toledo, no es por su situación geográfica, ni siquiera porque Toledo hubiera sido en una época de esplendor árabe, es por lo hebrea. De modo que no es solo una cultura, ni una monolingüe, ni nada de eso. Ese señor no sé de dónde será, pero debería dejar de ser. Es gallego, me parece. Pues ya ves tú, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué sabrán los gallegos de lo árabe? Antonio, estás ahora en plena promoción del libro. Vanidad de vanidades, ferias. Tengo aquí un recorte de prensa que pone en tu boca la frase: si sigue habiendo listas de ventas, no iré más a la feria del libro. Eso es verdad. ¿No estás un poco cansado de esta danza? Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo soy hombre de letras y no hombre de números, y no estoy dispuesto a que las editoriales se peleen detrás de mí, empujándome o tirándome de la chaqueta para que me caiga. No, eso no. Si hay listas, yo no voy. ¿Pero no te parece sorprendente que los editores, además de que escribamos el libro, pretendan que les ayudemos a venderlo? No, como que es su les ayudemos, función. que lo vendamos. Y yo creo que eso forma parte de bueno, yo no me figuro a un José Manuel Lara haciendo la campaña de promoción de mi libro. Casi se lo agradezco. Es decir, que está organizado así. Y lo que sucede es que cuando ahora mismo los abuelos sobran, los nietos quieren la habitación del abuelo porque quieren una cierta independencia. Es decir, que no, la familia esa, ya la antigua, la que nosotros apenas hemos conocido, yo no la he conocido, esa por supuesto no existe. Pero la familia unida, rezando el rosario y viendo la televisión, eso tampoco existe en ese momento. Por lo menos en la experiencia de Gaspar Barahona no existe, y él, bueno, lo acepta resignadamente, sin darse cuenta de que se ha arruinado a la familia a su alrededor y que lo que quedan son escombros. La prueba de que él no se da mucha cuenta, y es muy representativo eso, es que de repente la mujer le dice que se quiere separar y comenta: y me lo dijo con el mismo tono que me habría dicho que mañana era viernes. Es decir, que él no se da cuenta. Bueno, él está muy prendido, él está muy enganchado, ¿no?
Yo en la relación con los hijos de la novela aprecio dos matices contrapuestos o quizá dos matices complementarios. Por una parte, parece como si en el protagonista, y quizá en ti mismo, Antonio, hubiese como una nostalgia, como una melancolía de los hijos que no has tenido. Pero al mismo tiempo parece como si pusieras las manos por delante, te curaras en salud y dijeras, bueno, más vale no haber tenido hijos porque si hubiese tenido hijos habría pasado todo esto que pasa aquí. Yo supongo que sí. Yo he dicho que si yo hubiera tenido un hijo, uno solo, ¿no? Porque normalmente no se piensa en más de un hijo. Si yo hubiera tenido un hijo, habrían sucedido dos cosas. Primero, que si me llega a decir que quería ser escritor, lo hubiera estrangulado. Y de sobrevivir al estrangulamiento, lo hubiera puesto a estudiar todas las carreras que yo he estudiado, porque me parece que se amuebla la cabeza bien y aunque parece que no sirven para nada, sirven para algo, esos estudios disciplinados. Y en segundo lugar, me parece que mi hijo se hubiera hecho drogadicto enseguida. Porque un padre, cuando tiene cierta importancia, pesa tanto sobre el hijo se muscula luchando contra el padre, se fortalece en ese frontón que es el padre. Yo creo que la delincuencia juvenil no tiene otro sentido que ese, ante el padre que desaparece, ante el padre que no está, ante el padre que no va por casa, pues se tiene que buscar otro frontón que ya es la sociedad y se lucha contra la sociedad. A mí me parece que es difícil lo de tener hijos, es una cosa tremendamente grave, muy responsable y que creo que la gente no se debe amargar con ello. Debe simplemente poner toda la buena voluntad que quiera, toda la buena voluntad que pueda en el asador, procurando que los hijos sean lo más normales posibles, lo más suyos posibles, lo más consecuentes posibles, y luego retirarse, que suceda lo que quiera. Antonio, El imposible olvido es otra vuelta de tuerca en un ciclo narrativo el que forman todas tus novelas, incluso el manuscrito carmesí, dedicado a la pasión. Yo te pregunto si estás de acuerdo en lo uno y en lo otro, en que sí es una nueva vuelta de tuerca y en que si todas tus novelas forman parte de ese ciclo cuyo punto de ignición, cuyo fuego central sería, aunque luego cambia el ropaje de la Mozart. Es que el tío se apretaba los dedos y le salía música, y como ponderación de Velázquez, es que se apretaba los dedos y salía pintura, es decir, sale de ti la tinta. Yo, alguien que pueda escribir, por ejemplo, poesía en el ordenador, yo no creo en esa poesía no puede ser. Ya sabes que Saramago dijo que nadie derramará jamás una lágrima sobre un email. Vamos a hablar un poquito todavía de lo moro, luego nos iremos a lo cristiano, Antonio. Me ha extrañado en este librito, Medina Azahara, Sueño de Al-Ándalus, que es una antología de poemas dedicados a Medina Azahara, publicado por Cajasur. Me ha extrañado no ver tu nombre, tú no estás aquí, no está tu famoso soneto sobre Medina Azahara. Ya, a lo mejor han considerado que se sabía ya tanto el soneto que no lo han querido publicar más, pero sí es un bonito soneto, lo puedo decir porque ya lo veo tan lejano que casi no lo veo mío. Tengo aquí un libro, Al-Ándalus contra España, la forja del mito, publicado por un arabista, Serafín Fanjul, y publicado por Siglo XXI de España, en el cual, bueno, él viene prácticamente a negar la presencia de lo musulmán, de lo árabe, de lo andalusí en la cultura española. Incluso llega a decir que la teja árabe no es árabe y se mete... Ni el nombre. Ni el nombre de teja. Eso ya no lo sé si el nombre no prefiere. En cualquier caso, se mete bastante contigo en cuanto representante de lo que él considera que es una especie de resurrección falsa de cartón piedra, literaria, neorromántica, de todo ese mundo de lo andalusí. Y si me lo permite, se mete sobre todo con el manuscrito carmesino, que es donde tú más has hablado de estas cosas, y dice lo siguiente, te voy a leer unas líneas. Dice, con su granada de los picapiedras, sería la granada que tú evocaste en el manuscrito carmesí, al abordar el contenido temático ideológico que discurre por una doble vía. 2 puntos. La falsificación histórica de Al-Ándalus a remolque de los gozosos ensueños de Gala y de nuestra Edad Media en general, y la exaltación de los andaluces, el ser andaluz, las esencias, subrayado, de Andalucía que trascienden a la historia, la sociedad tangible, el tiempo. Gala oficia de andaluz de profesión y por tanto a la Granada monocultural, monolingüe y de ninguna tolerancia religiosa del siglo XV la transmuta, eso sí, gozosamente, en el lugar común tan frecuentado en la actualidad del crisol de moros, judíos y cristianos, llegando a la estupenda declaración en boca de Boabdil: todos somos aquí andaluces, que es bastante, o un tipo y una raza andaluces que se diferencian de los magrebíes por una singular vivacidad de espíritu, una notable aptitud para aprender y una graciosa agilidad en sus miembros. Son frases tuyas. Lo de menos, añade, es que este último párrafo esté tomado de Ibn Khaldún. Lo grave es el confusionismo que cuela de rondón en lectores de buena fe,
induciéndoles a creer en la existencia de una conciencia andalucista en el Andalus, separada la noción de pertenencia al mundo islámico y contrapuesta a los cristianos. Falacia impresentable. Personaje que verdaderamente sea un enviado, a todo personaje que sea longevo en un sentido noble y no de nuestras medidas, sino algo mayor que nosotros. Entonces, sí, porque lo que yo quería era que quedase suficientemente claro, aunque no clarísimo, que un ser superior y ajeno, es decir, no un ser implicado, nos juzga y se queda, por una parte, fascinado por una raza humana que hace la poesía, la música, el arte, que inventa el amor, esa arquitectura eterna y de cristal del amor sobre el pequeñísimo solar del sexo, y que sin embargo ve las contradicciones del hombre, la agresividad, el horror, el imperativo absoluto del dinero, el dominio completo de la economía sobre todo cualquier tipo de cosa, lo taxativo y abismal que son las diferencias entre el hombre y la mujer, lo blanco y lo negro, lo rico y lo pobre, lo muerto y lo vivo, cuando todo eso es mucho más fluctuante, mucho menos rígido. Y por otra parte ve que, en efecto, quizá por sugerencias de algunos enviados se está avanzando muchísimo en tecnología y en ciencia, pero en lo mental y en lo moral se está retrocediendo. Se retrocede, se está buscando el superhombre a costa del hombre. Y el hombre que va con la lengua fuera detrás de las tecnologías. Yo soy uno, porque no sé cómo funciona esto, ni cómo es posible que alguien en su casa nos esté viendo un rato después de lo que nosotros estamos hablando aquí. Eso es tremendo para mí. Hay 12.000 cabezas que tienen la tecnología dentro de ellas, las demás las usan pero no las conocen. Mi salto tecnológico más grande ha sido pasar de la pluma estilográfica al rotulador y todavía tengo un cierto... Primero estoy exhausto porque ese salto me ha matado, pero tengo un complejo de adulterio porque mi verdadera mujer era la pluma y ahora convivo con el rotulador. Entonces me parece que todo progreso que no sea humano no es de verdad un progreso y que quizá el progreso tenga que regresar a recoger al hombre que se quedó en la cuneta porque ya no podía seguir más a la tecnología que le iba sirviendo cada vez de menos. Paréntesis, aquí estamos dos escritores que no utilizamos ordenador. Paco Umbral dice que el ordenador cambia el estilo. ¿Tú estás de acuerdo con él? Yo no he intentado entonces, pero supongo que sí, porque es un esfuerzo tan grande el de adaptarse a algo y leer lo que escribes en una pantalla. Yo soy de atril como tú, que las vértebras cervicales se favorecen con ello, y soy naturalmente de que tú te aprietas la mano y sale la tinta con la que escribes. Yo siempre digo, como ponderación de Mozart, es que el tío se apretaba los dedos y le salía música, y como ponderación de Velázquez, es que se apretaba los dedos y salía pintura. Es decir, sale de ti la tinta. Yo, alguien que probablemente instalada en Huesca con un marido cariñoso, no muy apasionado, pero cariñoso, y se tiene que ir a buscar a Estambul, en un ambiente absolutamente sórdido y completamente diferente de cultura, de religión, de apasionamiento y de forma de expresión. Entonces, más allá del jardín es que se va más allá del jardín, vamos, y se encuentra sentada en la puerta del jardín para realizarse y ser de verdad libre. La regla de 3, los chicos canarios se tienen que ir de la isla para realizarse y concretarse y vincularse a una tercera persona. En la última, las afueras de Dios, la monja se tiene que salir de ese jardín monótono y aburrido, pero confortable hasta cierto punto del convento, e ir a buscarse a sí misma fuera de él. Y aquí se tiene que salir ya absolutamente de todo. Se tiene que salir hasta de la tierra para conseguir ese yo que tiene el doble camino de buscarse, de minuciosamente reconocerse, tratarse, consagrarse, hasta llegar al yo, que viene de quién soy, dónde voy, a dónde me dirijo, y luego el retorno de la alcachofa al que le quitan las hojas y solo le dejan el corazón para fundirse en la comunidad casi nirvánica de la perfección. Pero lo que tú dices de la pasión está ahí también, en todas las novelas está la pasión. Me parece que todos estamos invitados a la pasión. Lo que sucede es que nos solemos quedar en el umbral, porque nos da miedo ese arrebato de la pasión, esa quemadura, esa socarradura de la pasión, de la que uno vuelve como de una lucha, con los ojos brillantes si es que vuelve vivo,
porque ha enterrado demasiados cadáveres y viene más comprensivo, más hecho, más totalizado. En ese sentido es verdad que lo que no sea pasión a mí me interesa relativamente solo. Bueno, yo te iba a preguntar, en parte, has contestado ya, ¿por qué te apasiona la pasión? Y te lo iba a preguntar porque yo te confieso que yo detesto las pasiones. Toda pasión me parece negativa, me parece patológica. Sabes que la estima de la pasión es algo característico del mundo occidental. En Oriente se propone justamente lo contrario y tú aludes también a ello en el transcurso de la novela. Se propone el desapego, la autonomía sentimental e intelectual, la liberación frente a la tiranía de las ilusiones sensoriales y frente a la culpabilidad, otro espejuelo que de ello suele derivarse, ¿no? Sí, y yo te respeto extraordinariamente y me parece que la pasión puede ser destructiva, pero puede ser destructiva desde un punto de vista no solo oriental, sino occidental. Pero la pasión es la exaltación de la individualidad, que ahí hay una, en esa novela, hay una especie de cohabitación entre lo oriental y lo occidental que me parece que desconcierta al protagonista Barahona, ¿no? Al otro protagonista que es muy difícil de desconcertar. ¿Vas a leer algo? Sí, voy a leer, ¿no? En fin, a propósito de esto, en la página 300 de la novela, cuando Gaspar Barahona está ya en el despeñadero hacia abajo,